aquellos que esperaban tener una charla de conclusión tranquila, y algunas personas me pidieron si podía hablar del diagrama de meditación, así que bueno, vamos a hablar de eso. Yo di una clase sobre el diagrama de meditación en Crotona y llevó 8 días, así que acá lo tenemos que hacer en 1 horita, pero al menos podemos ver el esquema general y qué es lo que Blavatsky parece que está intentando hacer. Digo parece porque todo lo que tenemos son estas palabras. Este diagrama fue encontrado entre los papeles de un estudiante cercano de Blavatsky. Ella no lo publicó, no lo enseñó en grupo, se ve que fue en una conversación privada y que esta persona le debe haber preguntado y Blavatsky le dio este diagrama. Así que no tenemos ninguna información más que lo que hay escrito aquí. Pero con el estudio y la práctica, algunas cosas se pueden empezar a ver de qué puede ser que ella se haya estado refiriendo con esto. Vamos a ver primero la parte general. Hay tres etapas o 3 aspectos de este diagrama. Las primeras 2 oraciones hablan un poco de una meditación sentados, de una meditación formal, digamos. Y después las otras 2 que ven aquí, adquisiciones y privaciones, son actitudes para tener en cuenta en la vida diaria. Entonces la idea con la meditación formal al comienzo es generar cierto estado de conciencia, y las adquisiciones y privaciones son actitudes que tenemos que observar durante la vida. La idea de este diagrama de meditación es tratar de percibir el mundo como lo percibe el ser superior. Entonces es un esfuerzo para relacionarnos, especialmente desde el punto de vista de la percepción, como lo hace el ser superior, como una persona iluminada que tiene la conciencia del ser superior actuando a través del cerebro, se relaciona. Yo, del modo en que lo trabajo, hay 3 adquisiciones que las vamos a ir viendo y hay 5 privaciones. La idea de adquisiciones es actitudes que tenemos que cultivar. Las privaciones son actitudes que tenemos que dejar de lado, ya las vamos a ir viendo. Pero me parece que la primera adquisición está conectada con la primera privación, la segunda adquisición con la segunda privación, y la tercera tiene que ver con las últimas 3 privaciones. Vamos a ir viéndolas en ese orden a ver si les parece que tiene sentido. Entonces el comienzo de este ejercicio, que más que un diagrama es una práctica más completa que simplemente meditación, pero el primer ejercicio es lo que practicamos en la primera reunión. Ella dice: primero concibe la unidad por expansión en el espacio e infinita en el tiempo, ya sea con o sin autoidentificación. Nosotros hicimos este ejercicio de expansión en el espacio. También, como expliqué, se puede hacer expansión en el tiempo. Se puede hacer desde un punto de vista más personal, con autoidentificación, o más impersonal, como expliqué el primer día. Ahora, la idea de esto es generar una conciencia de universalidad. Y ella dice: una vez hecho esto, medita lógica y consistentemente sobre la unidad, en referencia a los estados de conciencia. Algunas personas interpretan que esta parte es una meditación con respecto a los estados de conciencia, por ejemplo, en los 4 estados de conciencia en hinduismo, Jagrat, o el estado de conciencia de vigilia, Swapna, el estado de conciencia de sueño, Sushupti, el estado de conciencia de sueño profundo, cuando no hay contenidos de conciencia, y Turiya, que es el 4º estado, un estado más de percepción de la verdad, digamos. Yo no sé si eso es lo que ella se refirió, porque
la idea que ella dice es meditar sobre la unidad en referencia a los estados de conciencia. Sí, uno puede hacer una meditación intelectual. Bueno, Turiya es un estado donde la unidad está evidente, los otros no tanto, pero no sé a dónde lleva esa meditación, no me pareció mucho. Para mí, algo más interesante es meditar sobre nuestros estados de conciencia normales desde el trasfondo de la unidad, desde el trasfondo de la infinitud. Entonces, si tenemos una preocupación en la vida, por ejemplo, ¿cómo percibimos esa situación desde el trasfondo de lo eterno, de la unidad? Entonces, por ejemplo, si hay algo sobre lo que queremos meditar, primero comenzamos, tal vez no de un modo tan detallado como lo hicimos, pero tratamos de poner nuestra mente en este estado, contemplando la unidad, contemplando la infinitud, contemplando lo que es eterno y inmutable, y desde esa comprensión empezamos a examinar nuestra vida, nuestros estados de conciencia normales. Y eso tiene un efecto mucho más visible. Es muy interesante cómo todo se relativiza y se ve un cierto orden cuando miramos a nuestra vida, no desde el punto de vista personal, que normalmente hacemos, sino desde el punto de vista de lo eterno. Entonces esto me parece muy interesante. Uno puede meditar, elegir distintos aspectos de nuestro carácter, de nuestra vida, de diversas situaciones y meditar durante toda la semana sobre uno de ellos. Primero poniendo la mente en lo universal y desde allí mirar cómo se ve desde esa perspectiva. Saben esta historia del Buda, una mujer, se había muerto su hijo, fue a pedirle al Buda si lo podía traer a la vida y el Buda le dijo, antes de hacer nada, ve por todo el pueblo y traen una semilla de mostaza o lo que tengan allí, en una casa que la muerte no haya golpeado su puerta. Y ella fue por todo el pueblo y no encontró ninguna casa. En India recuerden que la gente vive con sus padres y sus abuelos. Tradicionalmente, especialmente el hijo, se queda en la casa de los padres. Entonces en todas las casas alguien había muerto. Y ella volvió al Buda y el Buda le dijo, bueno, ¿hiciste lo que te pedí? Sí, le dice ella, y le dice, ¿ahora qué quieres que hagamos? Y ella le dice, bueno, habiendo comprendido la universalidad del problema de la muerte, ahora puedo relacionarme con mi problema de un modo completamente distinto. Entonces, es parte de que el mero hecho de percibir algo desde esta perspectiva resuelve los conflictos psicológicos sobre eso. Puede no resolver una situación, pero nos ayuda a resolver la resistencia psicológica, los aspectos que oscurecen nuestra percepción, digamos. Entonces, esa es la primera parte del diagrama. Esa es una meditación, supongamos en la mañana, antes de introducirnos en el mundo. En la próxima línea ella dice, luego, los estados normales de nuestra conciencia deben ser moldeados por las siguientes adquisiciones. Entonces, los estados normales de nuestra conciencia deben ser moldeados por esto. Esta es una parte, antes de ir específicamente en las adquisiciones, vean en la otra hoja las privaciones. De nuevo, se aplica la primera línea que leímos. Luego, los estados normales de nuestra conciencia deben ser moldeados por un rechazo constante a pensar en la realidad de ciertas cosas. Entonces, es un rechazo constante a pensar en la realidad de algo. No un rechazo de ese algo, es un rechazo a considerar ese algo como real desde un punto de vista metafísico. El elefante viene corriendo hacia ti, es real, desde un punto de vista empírico. Está esta historia de estos monjes zen que discutían, el elefante, no, las cosas, el mundo es real, el mundo es irreal, es toda una proyección de la mente, y un elefante venía corriendo, el que decía que el mundo era real saltó al costado, el otro no saltó y el elefante lo pasó por arriba. Entonces, el cuerpo es tan real o irreal como el elefante. Desde una perspectiva superior, ni el elefante ni el cuerpo son reales,
desde la perspectiva del plano físico, los dos son relativamente reales. Cuando decimos rechazo constante a pensar en la realidad de estas actitudes, estamos diciendo que desde un punto de vista metafísico, estas cosas no son reales. Esto es algo que le sucede a nuestro cuerpo, algo que le sucede a nuestra psiquis, a nuestra mente, pero no algo que le sucede al aspecto real de nosotros, como lo vamos a ver, a ese ser superior. Entonces, después hay algunas notas que las vamos a ver más tarde. Entonces veamos la primera adquisición. La idea es que nuestro estado normal de conciencia debe ser moldeado por una presencia perpetua en la imaginación, como estando en todo el espacio y el tiempo. Esta es una exteriorización de la meditación en la unidad, pero ahora aplicada a la vida diaria. La idea es tratar de retener en el trasfondo de nuestra conciencia esta idea de que estamos en todo el espacio y el tiempo. Por supuesto, como cuerpos no estamos en todo el espacio y el tiempo, estamos aquí y no en otro lugar. Como mentes también, estamos aquí y ahora, no en otro lugar. Pero recuerden que esto es cómo el ser interno percibe todo, el universo, etc. Nuestra personalidad percibe lo puntual. El ser interno percibe la unidad, lo universal. Entonces, por supuesto que en la vida diaria cotidiana es difícil mantener esto todo el tiempo. Y como ella dice, en imaginación, tal vez la idea es hacerlo en algunos momentos del tiempo, del día. Por ejemplo, si van a caminar a un parque. Siempre caminamos desde adentro de nosotros mismos. No sé si mencioné esto, creo que en la primera reunión lo mencioné. Siempre miramos como desde adentro hacia afuera. Bueno, cuando caminemos en el parque, tratemos de caminar como si estuviéramos, como si fuéramos una esfera de conciencia que abarca todo el parque, por ejemplo. Que estamos afuera de nuestro cuerpo. Que el cuerpo es uno de los objetos que se están moviendo en el parque, tanto como los pájaros, las ardillas, los árboles. Todo el movimiento del parque está sucediendo dentro de nuestra esfera de conciencia, de la esfera de conciencia de nuestro ser superior. Eventualmente todo está sucediendo dentro del todo, de todo el universo, como vimos en la meditación, pero para comenzar podemos restringirlo más. Entonces, traten de probar eso. A ver, voy a caminar con esta sensación de estar en todo el espacio y el tiempo aquí alrededor. O se puede hacer también, si están aburridos en la conferencia, imaginen que ustedes siempre existieron, que ustedes siempre van a existir. Traten de ver de un modo atemporal, como que el presente es simplemente una sucesión dentro de lo eterno, dentro de algo que está inmutable como trasfondo del paso del tiempo. Al principio lo pueden hacer con imaginación, creen imágenes, cualquier cosa que necesiten, y poco a poco ese sentimiento más abstracto uno puede percibirlo, primero vagamente, siempre es así, al principio es vagamente, y después se puede sentir un poco más claro. Ella dice, en el segundo párrafo, en la primera adquisición, que a partir de esto se origina un sustrato de memoria que no cesa durante el sueño o la vigilia. Entonces, evidentemente, este esfuerzo se traslada a todos los planos de conciencia, cuando estamos despiertos aquí, pero incluso parece cuando uno está en el sueño. Y dice que su manifestación es el valor, y después explica por qué. Dice, con la memoria de la universalidad, todo miedo se desvanece durante los peligros y pruebas de la vida. Entonces, la idea es que, como comenté en la primera reunión, el miedo está asociado a lo que está separado, al fragmento, a lo que es lo que puede ser dañado. Mientras más nos sentimos a tono con lo universal, menos preocupados estamos por lo personal. Se da naturalmente. La manifestación, como dice ella,
es que somos menos temerosos, que estamos menos preocupados por lo personal. Este sentido del valor, no valor como el tener la fuerza de voluntad para enfrentarse al temor que uno siente y sin embargo hacer lo que uno tiene que hacer. Eso es una forma de valor y está bien. Pero este valor, el valor que viene de lo superior, es el resultado natural de la ausencia de temor. Entonces es espontáneo. Como vamos a ver, ella dice, todas las virtudes son espontáneas. El trabajo sobre una virtud es todavía trabajo dentro del yo personal, necesario, pero es un preliminar para la verdadera virtud. Entonces, esta sería la primera adquisición. Ustedes la pueden tomar durante un mes y meditar a la mañana y después, bueno, tratar de hacerlo durante el día, por ejemplo. Ahora, la primera privación creo que está conectada con esta primera adquisición. Ella dice que nuestra conciencia debería ser moldeada por un rechazo constante a pensar en la realidad de separaciones y encuentros, de asociación con lugares, tiempos y formas. De nuevo, lo que viene y va son nuestros cuerpos. Los que se encuentran, los que se separan son nuestros cuerpos. A ese nivel es verdad que hay separaciones y encuentros. Pero cuando nos identificamos con el cuerpo, cuando asumimos que esa es toda nuestra naturaleza, nos autolimitamos. Por supuesto, ¿qué sucede con el ser superior en este momento? Está más allá de nuestra conciencia, de nuestra autoconciencia. Pero este esfuerzo es el que comienza, como decíamos esta mañana, a despertar la facultad que puede percibir ese otro aspecto de nosotros, que es real, pero que es tan sutil, es como si en este cuarto todos estamos hablando juntos. Nunca sucede esto, ¿no? Que todos hablamos juntos. Y el orador sutilmente susurra alguna verdad, no algún orador que sepa lo que habla, alguna verdad. Si todos estamos hablando fuerte, no podemos escuchar eso. Para poder escuchar el susurro de la sabiduría, uno tiene que callarse y escuchar. La conciencia física, la identificación con el cuerpo y con la mente también, es tan fuerte, habla tan alto, que no podemos percibir estos otros aspectos mucho más sutiles de nuestra naturaleza. Entonces, este esfuerzo es como abrir una ventana en todo ese bullicio para que de a poco algo vaya despertando y se vaya filtrando en nuestra conciencia física. Entonces, la idea es un rechazo constante a pensar en la realidad de separaciones y encuentros, de asociaciones con lugares, tiempos y formas. Darse cuenta que lo que se encuentra, lo que se separa, son los cuerpos, que hay un aspecto nuestro, que eso es ilusorio, es real en este plano, pero es ilusorio en un plano mucho más profundo, y que hay un aspecto de nosotros que está siempre en conexión, siempre unido. Y ella dice que el resultado de esto es que se dejan de lado anhelos fútiles, expectativas, recuerdos tristes, o sentir dolor, el corazón roto. La traducción no es muy buena del inglés, pero más o menos eso. Entonces la idea es que toda esta cuestión de extrañar y estos sentimientos negativos son porque estamos limitados por el cuerpo, que es natural. Cuando todos nos digamos adiós, por supuesto que va a haber una parte de nuestro cuerpo o de nuestra mente que sienta la separación. Ahí es cuando uno debe recordar, esto no es la realidad de lo que yo soy como ser real. Entonces observamos, no reprimimos, no decimos no debería sentirme de este modo. Observamos eso y reconocemos que es algo que es una realidad simplemente dentro del campo de la personalidad. Si fuéramos conscientes desde el punto de vista del ser superior, no hay separación o encuentro, no hay asociación en particular con lugares o tiempos. Obviamente no lo somos, pero estamos en el proceso de tornarnos conscientes.
Entonces esta es una de las líneas de trabajo que podemos hacer durante nuestra vida diaria por un mes, observar cada vez que existen estos sentimientos, darnos cuenta que es por la identificación con el cuerpo. Mucho más no podemos hacer, pero nos damos cuenta de que está pasando. Y tratamos de generar este sentido de estar en todo el espacio y el tiempo cuando podamos. Ese es uno de los aspectos. ¿Algún comentario o pregunta sobre esta primera parte? Es importante en todo esto, como hemos dicho, que uno utilice la creatividad. Yo les doy algunos ejemplos de cómo se me ha ocurrido intentarlo, pero puede que no funcione con ustedes. Entonces, utilicen la creatividad. ¿Cómo puedo hacer para acercarme a este sentimiento? Para dejar de lado este otro. Traten de ser creativos en ese sentido. Bueno, la segunda adquisición, que yo la veo conectada con la segunda privación. Ella dice, intentar continuamente, entonces el estado normal de nuestra conciencia debe estar moldeado por el intento continuo de una actitud de la mente hacia todas las cosas existentes que no sea ni de amor, ni odio, ni indiferencia. Amor y odio aquí no está hablando del amor universal, es como decir de cosas que nos gustan o nos disgustan, cosas que nos atraen o las rechazamos. Filosóficamente hablando, más allá de la dualidad de amor-odio o indiferencia. Es fácil el atajo para lograr ecuanimidad, una ecuanimidad que no es espiritual, es el cerrarnos al mundo. Nada me atrae, no me interesa nada, no rechazo nada porque nada me interesa, me vuelvo hacia adentro y eso es indiferencia. Indiferencia en el sentido de insensibilidad, me separo de los demás. No le doy importancia a nada, me concentro en mí mismo. Por eso Blavatsky dice, una actitud que no es de amor-odio, de atracción-repulsión, de elegir esto que me gusta, rechazar esto que no me gusta. Pero no es de indiferencia tampoco. Entonces piensen, ¿cuál es la actitud con la que nos relacionamos con cosas, personas, situaciones, que no es amor, odio ni indiferencia? Es simplemente una actitud de estar allí, presente, consciente, porque no me estoy retrayendo, no me estoy tornando indiferente. Algo está enfrente de mi conciencia y yo lo percibo. Pero lo percibo sin caer en gustos y disgustos, amor y odio. Entonces esta es la verdadera ecuanimidad, según como lo veo. Es una ecuanimidad donde no hay atracción o repulsión, pero hay presencia. Por supuesto, al comienzo, lo que podemos intentar no es que no sintamos atracción o repulsión. Los sentimientos no tienen mucha importancia. Es el engancharnos con ellos. A nuestro cuerpo naturalmente le gusta cuando se van a bañar, por ejemplo. A algunos cuerpos les gusta el agua más caliente, a otros les gusta el agua más fría. El cuerpo naturalmente siente que algo es más placentero que lo otro. El cuerpo emocional también va a sentir que esto es más placentero que aquello. La sensibilidad no es un problema. En tanto tengamos un cuerpo, va a haber sensaciones placenteras y sensaciones no placenteras. En tanto tengamos un cuerpo emocional, va a haber cosas que agradan y cosas que no agradan. La ecuanimidad no es no sentir. Eso de nuevo es indiferencia. La ecuanimidad es que en la presencia de sensaciones no nos aferramos a una y no rechazamos la otra. Si nos traen comida y la comida es rica, nos damos cuenta que es rica y la disfrutamos. Si la comida no es rica, nos damos cuenta que no es rica, pero si no estamos aferrándonos o rechazando, cuando la comida no es rica y punto. No vamos y llamamos al chef y que lo echen y que pongan uno nuevo porque la comida es tan importante que la comida sea rica. Después, la próxima vez, si no quieren ir a ese restaurante, van a otro, no hay nada malo de eso.
Es decir, es una vida natural sin aferrarse o sin rechazar. Si se presenta algo que uno disfruta, lo disfruta. Pero como no se está aferrando al goce, si se presenta algo que no se puede disfrutar, no es un problema, simplemente sensaciones. Entonces de a poco uno puede ir llegando a este estado de conciencia. Entonces la adquisición es intentar relacionarnos más y más desde este punto de vista. Vamos a fallar muchas veces, vamos a lograrlo en algunas poquitas, pero si no somos ambiciosos, de a poco vamos a ir creciendo en esto. Ahora ella hace una aclaración que es interesante. Ella dice que debemos ser diferentes hacia cada uno en la actividad externa, ya que en cada uno la capacidad cambia, pero mentalmente el mismo hacia todos. Hay siempre una diferencia entre lo externo y lo interno. Creo que es en el Yoga Vajista, está esta historia de un rey que era un rey iluminado, y hay unos swamis que estaban celosos de este rey y decían: no está realmente iluminado, él dice que está iluminado, bueno, vamos a ir y le vamos a tender una trampa a ver si está iluminado. Se supone que la persona iluminada solo ve unidad, ve el ser uno en todo. Esto es lo que los Upanishads dicen, por ejemplo. Entonces ellos fueron con una vaca y con un perro a visitar al rey. En la India el perro es el peor animal, más sucio, que la gente no lo toca, no se le acerca, y la vaca es el animal sagrado. Entonces van los sabios, el perro, la vaca, a visitar al rey. Entran donde estaba el rey, y cuando el rey los ve dice: lleven a los sabios a mi mesa, vamos a comer, lleven a la vaca al establo y lleven a los perros afuera, a un lugar donde tenían para los perros. Entonces los swamis dicen: te agarramos, no estás iluminado, porque estás haciendo una diferencia entre todos nosotros. Y el rey le dice: ¿qué? ¿Preferían que los lleve ustedes al establo, a los perros a mi mesa y a la vaca afuera? Entonces, obviamente, en lo externo hay cosas que son apropiadas, cosas que son inapropiadas. Si vamos a ser efectivos en el mundo, tenemos que tener la inteligencia de poder relacionarnos con las diferencias. Algo muy importante en la aproximación teosófica es que el ideal es que seamos personas que cambien el mundo a través de cambiarnos a nosotros mismos también, por supuesto. Pero personas que están aquí para ayudar a la humanidad, no para retirarse al bosque o a la montaña, al desierto. Entonces debemos ser personas capaces de actuar en el mundo. Hay diferencias que existen y uno tiene que responder apropiadamente a las diferencias. Sin embargo, internamente tenemos que ser capaces de tratar a las personas de un modo diferente, de acuerdo a lo que se requiere, sin dejar que esas diferencias externas tiñan nuestra percepción interna. Mentalmente, todos somos uno. El ser interno de todos nosotros es un rayo de la mente universal y todos los rayos son igualmente valorables. Pero externamente, en la manifestación de la personalidad, algunas cosas pueden ser apropiadas o no. Entonces es importante que la ecuanimidad, la unidad en la teosofía no es homogeneidad. La homogeneidad solo existe en pralaya, cuando las diferencias se disuelven. La unidad en teosofía es una unidad que está en la diversidad. Es la unidad que subyace a la diversidad. Por eso, de nuevo, los maestros decían: no somos advaitas, porque el advaita en general tiende a enfatizar la unidad y negar la diversidad. En la visión teosófica no se niega la diversidad. Tampoco uno se deja esclavizar por la diversidad. La idea es ver la unidad en la diversidad, reconociendo ambos aspectos. Entonces Blavatsky dice en el próximo párrafo que de esto resulta equilibrio y calma constante, ¿no? De la ecuanimidad resulta equilibrio y calma constante. Y esta calma mental trae mayor facilidad para practicar las virtudes,
las cuales son realmente el resultado de la sabiduría, ya que la benevolencia, la simpatía, la justicia, etc., surgen de la identificación intuitiva de la individualidad, como del alma, del ser superior, con los demás, aunque esto sea desconocido por la personalidad. Entonces, la verdadera virtud surge a medida que el ser interno despierta, comienza a percibir claramente su unidad con todo lo que rodea, y eso se empieza a filtrar a través de la personalidad. Y la personalidad puede que no lo note. Aquí, como mencioné antes, Krishnamurti dice, las virtudes de las que somos conscientes no son verdaderas virtudes. Uno no es consciente de la verdadera virtud, porque es este filtrarse inconsciente que transforma la personalidad desde atrás, por así decirlo, que viene desde el ser superior, espontáneamente. Cuando personalmente trabajamos para generar una virtud, estamos conscientes de esa virtud. Ahora soy así, he logrado esto. Eso es más de la personalidad. Entonces Blavatsky dice, de esta ecuanimidad, que no hace diferencias, se genera el territorio apropiado para que la semilla de la virtud florezca. Y la privación relacionada con esta es el rechazo constante a pensar en la realidad de la distinción de amigo y enemigo. Esto se ve claro que es el complemento de la ecuanimidad. Entonces, es poder relacionarnos con todos. Todos significa las personas, situaciones, con nosotros mismos, sin estar diciendo, esta persona me está ayudando, esta persona me está obstruyendo. Esta situación me está ayudando, esta situación me está obstruyendo. De nuevo, externamente, puede que tengamos que relacionarnos con una persona que nos está atacando de un modo distinto que con una persona que nos está ayudando. Puede que sí, puede que no, depende de la circunstancia. Pero internamente, uno debería elevarse más allá de eso. Es como, creo que lo hemos charlado también, la idea de que si el objetivo aquí es aprender, el objetivo es crecer, el objetivo es despertar, una situación difícil puede ser mucho más beneficiosa para él, en este sentido, que las situaciones agradables. Entonces, el enemigo puede ser nuestro mejor maestro, no en el cliché, desde el punto de vista del cliché, sino nuestro mejor maestro porque es el enemigo, si lo encaramos del modo correcto, el sufrimiento que eso nos produce, el desafío de cómo nos vamos a relacionar con una persona que nos ataca. Descendemos a ese nivel y atacamos y entramos a relacionarnos en ese nivel, o lo tomamos como un desafío y tratamos de ver cómo me puedo relacionar con esto sin caer en la actividad personal. ¿Cómo se hace desde un punto de vista verdaderamente teosófico? Entonces, ese esfuerzo, cuando la interacción entre amigo y enemigo, digamos, la interacción kármica desaparece, es como vamos como almas viajando en el tiempo, nos unimos por un momento, hay un chisporroteo ahí y nos separamos. ¿Cómo salimos de ese chisporroteo? Si lo encaramos del modo positivo, del modo correcto, salimos elevándonos, metafóricamente hablando, porque todo eso genera mayor comprensión, genera todo un trabajo que después de la interacción vamos hacia arriba. Si la otra persona tuvo malas intenciones, después de esta interacción va hacia abajo, para ponerlo en un modo simple, metafórico. Entonces, nuestro enemigo puede realmente ser lo mejor que nos puede pasar si estamos interesados en el despertar. Si estamos interesados en el placer, por supuesto que no. No hay forma de que el enemigo sea algo bueno. Entonces, esto es lo que creo Blavatsky está diciendo. Tenemos que rechazar el creer en la realidad de amigo y enemigo. Y ella dice, de esto resulta la ausencia de enojo y de prejuicio,
pero de nuevo, reemplazado por discernimiento. No es que caemos en este estado que no discierne de todo es bueno, todo está bien, y entonces la mitad de la humanidad está matando a la otra mitad y seguimos diciendo todo está bien. Por supuesto, de cierto punto de vista, desde lo inmutable, nada cambia, como Krishna le dice a Arjuna, pero desde el punto de vista de relacionarnos en el mundo físico, con el objetivo de tratar de mejorar el mundo físico, la actitud correcta es reemplazada por discernimiento, por ver, esta actitud o esta acción no es correcta. Algo hay que hacer, a veces no podemos hacer nada, no es nuestra posición hacer algo, pero a veces sí. Entonces está este otro cuentito o historia zen, un maestro le pide al discípulo, había una persona en el pueblo matando gente. Entonces el maestro le pide al discípulo que vaya y que mate al asesino para evitar el sufrimiento del pueblo, para que el asesino no genere más karma, una excusa ideal para matar a los enemigos, ¿no? Pero no, lo tenemos que tomar del modo correcto, porque esto es muchas veces incluso lo que la iglesia católica, la razón por la cual quemaba a las brujas, para salvar su alma, ¿no? Entonces, tomemos esto metafísicamente, la historia. Entonces, bueno, esta persona va al pueblo con una espada, se enfrenta al asesino, lo está por matar y el asesino lo escupe. Entonces él baja la espada y se vuelve al monasterio. Y el maestro le pregunta, ¿hiciste lo que te dije? No, no lo hice. ¿Y por qué? Cuando lo estaba por matar él me escupió y yo me enojé. Entonces lo iba a matar por mi enojo, no porque era lo correcto. Entonces aquí es lo que dice Blavatsky. Cuando tenemos la actitud correcta, cuando rechazamos la idea de que una persona es mi amigo o mi enemigo, hay ausencia de enojo y de prejuicio. Entonces, estamos con la base correcta para actuar. Si hay una persona que está haciendo algo negativo y es mi deber el limitar su acción, si lo hago desde el discernimiento, es la acción necesaria. Si lo hago desde el enojo o el prejuicio, la misma acción se torna incorrecta. Porque desde un punto de vista espiritual lo que importa no es la acción, sino la intención, como dijimos. Entonces esta segunda adquisición habla de eso. ¿Algún comentario o pregunta? Esta última parte que has hablado, ¿qué has dicho? Si puedes repetirlo. Que las últimas palabras. Una acción, Eso. Dependiendo de la intención, la acción es incorrecta o no, la misma acción. O sea que, ¿qué es lo que vale dentro de la ley del karma, por decirlo? ¿Qué es lo que denota si es la intención o la acción? ¿Cuál es lo que predomina, digamos, para el efecto? ¿Cuál predomina? La intención, teóricamente, digo teóricamente desde el punto de vista teosófico, pero toda acción genera una reacción, un resultado de cierto modo. Está en este libro, Annie Besant escribió 2 libros chiquitos sobre karma. En uno de ellos ella explica, la acción física genera resultados físicos, la acción emocional genera resultados emocionales, la acción mental. Entonces está esta persona que dona dinero para un hospital, la persona lo dona porque quiere que la ciudad lo reconozca, su nombre allí, que todos... Entonces, en la próxima vida, el karma físico es el karma de generosidad, porque las personas se beneficiaron por ese hospital. Entonces, supongamos, si lo hacemos simple, karma es mucho más complejo, pero vamos a decir A representa A. La vida que viene, la persona va a tener dinero porque fue generosa. Ahora, si la persona donó con la intención correcta de ayudar al pueblo, por ejemplo, también en la próxima vida va a tener dinero porque fue generosa, pero en el caso de la primera persona va a ser infeliz con el dinero, porque la causa emocional fue egoísta. Y en la segunda va a ser feliz con el dinero porque la causa emocional fue inegoísta. Entonces, todo produce una causa. Lo que pasa es que lo que nos da verdadera felicidad o sufrimiento no es lo físico. A una persona la ponen en una cárcel en aislamiento y se vuelve loca. Otra persona
se pone a sí mismo en aislamiento en una cueva y se ilumina. ¿Se entiende? Entonces, la parte física, estrictamente hablando, no es lo más importante. Lo que más nos afecta es el estado mental y emocional. Por esa razón, la intención es mucho más importante en la generación de karma. Pero la acción, por supuesto, que también genera circunstancias. Annie Besant lo describe muy bien, dice, acciones generan circunstancias, el deseo genera oportunidades, hace toda una serie muy interesante de causación. Quiero decir que la misma acción puede tener diferente intención. Claro, por supuesto, sí, sí. Como en el ejemplo del hospital. Nos viene a decir un poco que realmente desde esta visión profunda, ¿no? Desde poner la mente en lo universal, nos ayuda, digamos, a adquirir las virtudes, o que nacen de modo natural, ¿no? Pudiera ser, pero la realidad es que lo creemos un poco al revés. Es decir, que pensamos que desarrollando ciertas virtudes adquirimos, por decirlo de alguna forma, sabiduría, ¿no? Entonces, eso que invirtiéndolo, haciendo al revés, ¿hay peligros o cómo es? Que realmente lo estamos enfocando mal. Es para que expliques un poco, porque parece que hay una contradicción. Sí, es un tema complejo y de hecho una de las técnicas de meditación que no tuvimos tiempo de ver es meditación sobre virtudes, y hay mucho escrito sobre esto. Hay dos aspectos en el ser humano, conciencia y materia, o tres, energía también, pero en este caso no importa. Entonces, conciencia y materia, digamos. Como mencionamos en algún otro momento, la materia genera ciertos hábitos. Esos hábitos pueden favorecer o obstaculizar la expresión de la conciencia. La práctica de las virtudes muchas veces es para generar dos cosas. Uno, para comenzar a cambiar el hábito en los vehículos de conciencia. Si uno tiene el hábito de irritarse, eso es un hábito. Y más allá de nuestro poder de decisión, el cuerpo emocional o mental va a tender a irritarse porque el hábito está allí. La práctica consciente de la tolerancia, desde el contar hasta 10 antes de hablar a cosas más profundas, lo que está haciendo es comenzando a cambiar el hábito de nuestros cuerpos internos. Entonces es importante en ese sentido. Ahora, al mismo tiempo, tiene que haber un desenvolvimiento de la conciencia que implica la comprensión de el amor por la virtud, la comprensión de qué significa la virtud, por qué la virtud, porque de lo contrario caemos en la típica actitud religiosa de hipocresía, donde uno se refrena de hacer algo, pero no está realmente trabajando en sus causas. Por supuesto, refrenarse mejor que no refrenarse, pero si vamos al punto de vista espiritual, necesitamos algo más. Entonces, la práctica consciente es como para remodelar nuestros cuerpos internos y adquirir cierta comprensión, de modo que la verdadera virtud de la conciencia espiritual pueda venir. Entonces uno debería, en la práctica de las virtudes, debería ser cuidadoso de no empezar a sentirse orgulloso de las virtudes que uno tiene, por ejemplo, porque eso es parte del movimiento personal. Entonces las dos cosas son necesarias, pero la verdadera virtud viene de lo espiritual. Es como este ejemplo, está siempre esta pregunta: ¿ya estamos iluminados o tenemos que hacer algo para la iluminación? Bueno, las dos cosas son reales, desde distintos puntos de vista. Nuestro ser interno, en realidad incluso más elevado, no nos podemos poner en detalles, pero lo más elevado de nosotros es perfecto. Pero todos los vehículos de expresión de esa perfección no son perfectos. De hecho, la manifestación del universo y lo que llamamos evolución es un movimiento en adaptar las formas para que puedan expresar la perfección original. Entonces, sí, somos perfectos, estamos ya iluminados a nivel de la esencia, pero a nivel de la personalidad, las formas no están todavía pudiendo expresar la perfección. Entonces, las dos cosas son reales.
Tengo una duda. Sí. Cuando estabas hablando de las adquisiciones y dijiste que tenemos que ser diferentes hacia cada uno en la actividad externa, ¿no? Comentaste que tenemos que poder relacionarnos la parte externa de forma de diferencia con el mundo, ¿no? Pero internamente tenemos que tratar a las personas diferentes. No lo entendí. No, tal vez lo dije. La idea es, internamente tenemos que tener la misma actitud para todos, tener este sentido de unidad, de que todos tenemos el mismo valor, todos incluso somos expresiones del mismo ser. Entonces, internamente, mentalmente, el mismo hacia todos, externamente diferente. Bueno, vamos a la tercera. Ella dice, los estados normales de nuestra conciencia deben ser moldeados por la percepción de solo limitaciones en todos los seres corporales. La idea es precisamente lo que estábamos hablando. Lo superior es siempre perfecto, pero en la manifestación siempre hay limitaciones. Entonces, si nos relacionamos con la vida, desde el peligro de relacionarnos con la vida desde un punto de vista idealista, metafísico, es la incapacidad de relacionarnos con la vida, o frustración, porque la vida no es perfecta como podría ser, porque las personas no son perfectas como podrían ser, porque las circunstancias. Si nos damos cuenta que este plano es el plano de las limitaciones, es el plano en donde la conciencia está más limitada de todos los planos. Por lo tanto, hay limitaciones intrínsecas, hay cosas que el mundo es como es en muchos aspectos, porque es inevitable que sea así. No me refiero a la agresión excesiva que tenemos, pero hay ciertas cosas que son inevitables. Si percibimos que en todos los seres corporales, eso es específicamente en todo lo que tenga forma, cuerpo, en Luz en el Sendero se dice que uno tiene que llegar a este estado en donde se da cuenta que nada que tiene cuerpo, nada que tiene forma, puede ayudarnos. Y ese ayudarnos no relativamente hablando, sino en el sentido de realizar lo último. Que hablando desde la perspectiva última, lo único que puede traer la verdad es lo que no tiene forma, lo que está más allá de las formas, lo que está más allá de las limitaciones. Pero de ahí para abajo todo está envuelto en limitaciones. Entonces ella dice, cuando vamos por la vida sin estas altas expectativas, que la gente debería ser de este modo, que las cosas... Cuando sabemos que hay limitaciones, lo que resulta es, como ella dice, un juicio crítico sin alabar o culpar. De nuevo, fíjense que ella siempre pone la cuestión de que vemos lo que pasa. No es que somos naif. ¿Hay una palabra en español para naif? ¿O se entiende? No es que somos naif. Vemos lo que pasa, hay un juicio crítico. Pero porque comprendemos que hay limitaciones en todas partes, no culpamos o no alabamos. Sabemos que las cosas son así. Entonces, la idea de esto es el reconocer qué limitaciones están asociadas al hecho de tener un cuerpo o una forma. Y la privación está relacionada, que creo que son las tres últimas, están relacionadas con, es verdad, tenemos una forma, tenemos una personalidad que nos limita. Trabajemos en darnos cuenta que esta personalidad, desde un punto de vista espiritual, es ilusoria. Entonces, ella dice un rechazo constante a pensar en la realidad de las posesiones pertenecen a la personalidad, de lo cual resulta ausencia de avaricia, de egoísmo, de ambición. Rechacemos a pensar en la realidad de la personalidad, o del yo personal, con lo cual hay una ausencia de vanidad o remordimiento. De nuevo, si uno hace algo mal, el remordimiento viene del yo personal.
es una reacción mejor que otras, pero el remordimiento viene, ¿remordimiento en qué sentido? En el sentido de que no lo podemos sacar de nuestra cabeza, que estamos afligidos, que cómo hice esto. Cuando uno hace algo mal, está bien verlo, está bien comprenderlo, y hay una natural resolución, la próxima vez voy a tratar de hacerlo mejor, y listo, se soltó. Si eso queda con nosotros, eso tiene que ver con nuestra propia autoimagen. Estamos defraudados de que nuestra imagen, o no actuamos de acuerdo con nuestra imagen, o lo que las otras personas piensan de nosotros. Todo ese remordimiento viene de la vanidad, de la personalidad. Entonces, el rechazo constante a creer que la personalidad existe, que es una entidad. Esto es solo un conjunto de expresiones del ser interno a través de la materia, tan bien como se puede en el momento. Eso es todo. Y después, constante rechazo a pensar en la realidad de las sensaciones. De nuevo, no la negación de sensaciones, pero la idea de que la sensación es lo que me rige. Lo que me da placer es lo que voy a hacer. Lo que no me da placer lo voy a rechazar. Y con esto Blavatsky dice ausencia de glotonería, lujuria, cosas relacionadas con las sensaciones. Entonces la tercera privación está relacionada con eso. Vemos, sí, estamos en un cuerpo, tratemos de reconocer que todas estas cosas pertenecen al cuerpo, pero no a lo que somos en realidad. Entonces ustedes pueden tomar las distintas adquisiciones y privaciones una vez por semana, por mes, y experimentar. Jueguen con ellas, vean qué pasa en estos distintos aspectos. Las notas, ella con respecto a las adquisiciones dice, las adquisiciones en general se completan por medio de la idea, yo soy todo el espacio y el tiempo. Más allá de esto no puede decirse. En el sentido de que lo máximo que podemos hacer a través de utilizar nuestra mente, imaginación, razonamiento, es esta idea, esta concepción de yo estoy en todo el espacio y el tiempo, yo soy en todo el espacio y el tiempo. Pero hay algo más allá. Si no, ella no mencionaría más allá de esto. Esa imaginación, ese esfuerzo de estoy en todo el espacio y el tiempo no es lo último. Sin embargo, eso que está más allá es inefable, está más allá de las palabras. Es un estado que aparece espontáneamente, sin esfuerzo, cuando hicimos el esfuerzo por concebir que estamos en todo el espacio y el tiempo y lo soltamos, como hemos visto en el proceso de meditación y contemplación. Esa es una de las notas. La otra nota, la de la privación, que es muy interesante, porque uno está diciendo, esto es parecido al neti neti. Uno dice rechazo constante, rechazo de encuentros y separaciones, rechazo de distinción amigo y enemigo, de posesiones. Uno está diciendo yo no soy esto, yo no tengo esto, estoy más allá de esto. Entonces ella dice, estas privaciones son producidas por la perpetua imaginación. De nuevo, en esta época probablemente diríamos la conciencia constante, sin autoengaño, de yo soy sin atributos. Pero ella dice sin autoengaño. De nuevo, no es una cuestión de autoengañarse. Yo no necesito esto, yo no necesito lo otro, y nos creemos que eso es lo que somos, y después la vida nos demuestra que nada que ver, que dependemos de muchas cosas. Entonces la idea de yo no soy esto no significa que yo, Pablo, la personalidad, estoy más allá de eso. Significa lo que yo realmente soy está más allá de esto. Yo en mi esencia soy sin atributos. Por lo tanto, los atributos de la personalidad no son míos, están ahí, los reconozco, pero comienzo a ver que no son lo que yo soy en verdad. Entonces, también ella dice que estas privaciones son producidas por esta constante conciencia de que nuestra naturaleza esencial somos sin atributos, y el reconocimiento de que todos estos atributos son el origen de la esclavitud, la ignorancia y el conflicto. Es porque no comprendemos este estado de ser, que es perfecto en sí mismo,
que caemos en el conflicto, en el sufrimiento, etc. Y ella dice, la privación se completa por la meditación yo soy sin atributos, que es parecido a lo que hicimos en la meditación de dejar atrás lo físico, lo emocional, lo mental, y quedamos en este estado de silencio y oscuridad donde no hay atributos, donde es la simple yo soydad, el simple sentido de yo, pero no yo soy esto o yo soy aquello, o yo estoy feliz o estoy así, es simplemente ser. Y por último ella dice, todas las pasiones y virtudes se mezclan entre ellas, por lo tanto el diagrama solamente da insinuaciones generales. Cuando tengo una clase más larga, yo les propongo a las personas armar su propio diagrama, ver en qué aspecto quieren trabajar de ustedes. En este aspecto, bueno, mediten sobre la virtud, sobre cómo el ser interno es con respecto a ese aspecto, y traten de cultivar esa percepción y generen la privación, el aspecto que tienen que rechazar. Por ejemplo, si es irritabilidad, bueno, pueden trabajar, ver cómo es el ser interno en relación con la irritabilidad, o cómo ve el ser interno y esto por supuesto requiere una meditación, pero qué sé yo, uno tiene que ver la causa de la irritabilidad, pero puede ser que la meditación en que todo tiene un orden y todo sucede por una razón específica puede ayudarnos a no ser irritables. Entonces la meditación puede ser relacionada con tratar de tener siempre en mente la existencia de un orden detrás de todas las cosas, y la privación sería a creer en la realidad de cosas que suceden, que podrían suceder de otro modo, por ejemplo. Entonces ustedes pueden armar el diagrama en ese sentido, con lo positivo y lo negativo, con lo que se debe cultivar y dejar de lado, de acuerdo a su carácter. Bueno, esto es todo. Sí, ¿alguna pregunta o comentario antes de cerrar? De diagrama de imitación, es curioso porque cuando estabas explicándolo, me vino el pensar que si trabajamos concibimos de la unidad y hacemos este trabajo, realmente nos beneficia mucho en lo personal, a cada uno de nosotros. Es decir, nos podríamos liberar de la esclavitud, de la ignorancia y del conflicto a nivel personal, que al fin y al cabo lo que se traduce realmente un poco es en esa idea, ¿no?, de que mientras que nosotros consigamos estar más en paz debido a que nos liberamos de todo eso, al final beneficiamos al mundo, ¿no? Claro. Es un poco de como que te da la vuelta, es decir, vas en la unidad, pero al final termina siendo un beneficio para cada uno de la persona. Claro. Es lo que dijimos creo el primer día, porque la personalidad es la fuente de todo conflicto. La personalidad no en el sentido del cuerpo, las emociones, en el sentido de el creer que yo soy el cuerpo, estas emociones, esta mente. Eso es una ilusión, el creer que yo soy esto. Porque eso es el centro de todo conflicto. Cuando lo dejamos de lado, hay alegría, hay todas las... Entonces, paradójicamente, mientras más nos concentramos en lo personal, menos vamos a estar en paz y armonía. Lo que tenemos que hacer es dejar lo personal de lado, que es lo que produce la desarmonía, y entonces la armonía está siempre ahí, que es la característica de lo real. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, pues si os parece, me gustaría mucho proceder a la clausura de esta edición de Escuela de Verano, en la que hemos tenido el inmensísimo honor, placer y alegría de recibir a nuestro hermano Pablo. Antes de empezar a echarle flores, a echarle, no a tirarle. No, el primer capítulo es de agradecimientos, evidentemente, y quiero empezar desde el fondo de mi corazón. Bueno, os quiero agradecer a todos, pero en particular y especialmente a todas aquellas personas que han estado, no a mi lado, sino delante de mí, tirando del carro para que esta escuela de verano pudiera ser posible.
Os aseguro que por circunstancias personales este año yo no he podido dedicarme a la preparación de la escuela de verano y estoy absolutamente anonadada de ver cómo ha funcionado todo a la perfección. Gracias, por lo tanto, a Raquel y a Miguel, los primeros que han estado aquí al pie del cañón, grabando cada día y subiendo vídeos cada noche y montando, o sea que ellos son los primeros que aquí se merecen un enorme aplauso, porque la meditación. Hablaremos. Quiero dar unas gracias muy especiales a María Carrión, que ha sido la factotum de todo esto. De ella han salido todos los esquemas, todas las organizaciones, todas las listas, todas las reuniones innumerables con el director, con no sé quién, con no sé cuántos. María, no hay que olvidar tampoco a Monse, que ha estado codo con ella, y quiero dar las gracias muy especiales a Dolores, que sé que siempre está detrás, es el vigilante silencioso, que siempre está detrás velando porque todo esté bien, y si falta un imperdible, Dolores lo trae. Entonces, muchísimas gracias a vosotras tres, porque sé que habéis trabajado muchísimo y que todo ha ido tan bien como todos han podido comprobar gracias a vosotras. Pero también no son las únicas, evidentemente. También hay que darle unas gracias muy, muy grandes a Vicky y Alfonso, que han sido los siguientes vigilantes silenciosos detrás de todo, y del fondo de mi corazón también os agradezco muchísimo todo el esfuerzo y todo el trabajo que habéis estado haciendo durante todos estos meses, y que sin vosotros, pues bueno, aquí vamos cojos. Quiero agradecer, como cada año, a Julio y a Mercedes, que han estado ahí al pie del cañón vendiendo los libros que habéis tenido a bien ir a comprar para ilustrarnos, que tenemos que ser todos muy sabios y hay que estudiar mucho antes de empezar a meditar. Y gracias a Pablo, que también ha hecho un poquito de propaganda. Gracias, Julio, gracias, Mercedes, un año más. Seguro que olvido nombres de muchas personas que han estado ahí detrás de todos ellos ayudando. A todos ellos, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Quiero también dar las gracias especialmente a los oradores, aparte de Pablo, que ya me despacharé con él después. Gracias, Tarragó, por estar una vez más al pie del cañón. Gracias, Usi, gracias, Nilda, gracias, María José, por vuestra colaboración y vuestra contribución a que esta escuela de verano haya sido todo lo valiosa que ha sido. Bueno, vamos a hablar de Pablo. No te vayas, ¿eh? Bien, creo que coincidiréis todos conmigo en que esta escuela de verano ha sido de una calidad superior. Desde hace muchos años ahora hemos tenido este año la oportunidad de escuchar una claridad, una percepción y una inspiración superiores. Somos unos privilegiados porque es tan joven que nos durará muchos años. Él nos ha llevado de la mano para subir un peldaño más en esta escalera de oro en la que todos estamos empeñados en subir. Así que espero que durante muchos años él pueda acompañarnos desde aquí, desde donde estés, igual, porque además, gracias a las tecnologías, ahora no importa demasiado que esté por ahí.
Lo único que le vamos a pedir es que de vez en cuando haga algún webinar o alguna cosa online en español, por favor. Y quiero anunciaros, con su permiso, que en 2019, quiere decir no el año que viene y no el otro, sino dentro de 3 años, vamos a poder contar con él para la escuela de verano también. Así que esta es una enorme satisfacción y yo ya, después de la charla de Pablo de esta tarde, creo que está clarísimo que vamos a pedirle, no sé si coincidiréis conmigo, se puede negociar, pero ¿qué os parece una escuela de verano con el diagrama de la meditación de Blavatsky? Tendrías 8 días para desarrollarla y no 1 hora. Bueno, este podría ser un primer título, pero todo esto hay que prepararlo y planificarlo. Pero vamos, que nos ha prometido que en 2019 va a estar con nosotros otra vez, de lo cual me regocijo ya de antemano. Muchísimas gracias, Pablo. Me alimentaron muy bien, así que... Por último, dar las gracias a todos y cada uno de vosotros, asistentes y participantes a esta escuela de verano, que sin vosotros no hubiera podido tener lugar. Sois fidelísimos asistentes, cada año venís año tras año, siempre participando con muchas ganas y con muy buena voluntad. A veces las cosas se tuercen un poco, pero siempre, siempre, siempre al final hay un buen feeling, porque siempre salimos de aquí más enriquecidos de lo que entramos. Es un momento de encuentro, de reencuentro y de convivencia y de practicar esa fraternidad de la que tanto nos llenamos la boca. Quiero agradecer desde aquí, aunque no me oigan, a todo el personal del hotel, porque se han portado muy bien con nosotros. Y quiero recordar una vez más lo que ha dicho María. Allí hay una cajita. Los que todavía no os habéis sentido generosos, pues bueno, es un buen karma también. Editen la unidad y después pongan... Exacto. Entonces, aunque sea poco, pero un poco más, un poco más, un poco, pues para ellos estoy segura de que va a representar algo importante y además es una muestra de nuestro agradecimiento hacia ellos. Quiero anunciar que el año que viene no habrá escuela de verano como tal y que no vamos a venir aquí, porque el año que viene, ya lo sabéis todos, que lo hemos repetido hasta la saciedad, pero lo seguiremos repitiendo hasta que se celebre. El año que viene, en las mismas fechas, pero no aquí, vamos a tener el Congreso Europeo de Teosofía, que se celebrará en Barcelona. Nos gustaría mucho que la sección española, que el pabellón de la sección española quedará muy alto frente a todas las personas que van a venir de las otras secciones. Y vamos, estoy convencida de que si vosotros disfrutáis viniendo a la escuela de verano, vais a disfrutar igual viniendo y asistiendo al Congreso Europeo. Realmente sería un puntazo que estuviéramos todos allí para recibir y acompañar a los diferentes hermanos de las diferentes secciones internacionales que van a venir y para poder escuchar, como no, a nuestro presidente internacional, Tim Boyd, que está confirmado que va a asistir y va a dar la conferencia inaugural. Tendremos también a nuestra hermana Kim Diu, que es la presidenta de la Federación Europea, que es quien en realidad organiza este congreso. Tendremos algunos otros, no están todos los oradores, pero contaremos con la presencia de Fernando de Torrijos, que también ha confirmado su asistencia. Perdón. Carmen César también será una de nuestras oradoras. Y habrá otros hermanos de los internacionales, todavía no está cerrada la lista. Pero sí puedo adelantar que, por ejemplo, Herman van Meulen, algunos de vosotros lo conocéis, que es el presidente de la Sociedad Teosófica
de Point Loma, que tiene la sede en La Haya, pues también va a participar. Esta es una lista que se va llenando y cada vez es como más interesante. Así que de verdad os animo a todos a que vengáis a acompañarnos en Barcelona. Perdón. Y vamos, me atrevería a prometer que va a ser una gran semana también. Un rollito, ¿no? Tienes media hora. Seré breve. Para empezar, sí, respecto a esta semana que nos ha parecido maravillosa, quería citar un poco esta figura que tenemos en la literatura española, que es Fran Luis de León, que dijo que lo bueno y breve 2 veces bueno. Pues en este caso no ha sido así. Es decir, que ha sido breve, pero no ha sido 2 veces bueno, por lo cual vamos a insistir en que Pablo vaya volviendo así periódicamente. En reflexión, había una cita ahí que debe estar en una de estas hojas, creo que ayer o esta mañana, de Krishnamurti, que decía algo así como, a ver. Si quieres la paz o algo así. Lo decisivo para la paz del mundo es tu conducta. Esperad que si no, no veo. Es importante esta conducta personal de cada uno de nosotros. Hemos estado aquí 8 días escuchando sobre la meditación, sobre la razón de por qué meditar, cómo meditar, a dónde llegar con la meditación, por qué las bondades de la meditación. Y creo que después de haber escuchado todo esto, saldremos de aquí diferentes de cómo entramos. Saldremos de aquí con una visión enriquecedora y con una dirección un poquito más clara de lo que queremos o de lo que nos gustaría alcanzar dentro de las prácticas teosóficas. Es la primera vez, creo, que he escuchado a alguien hablar de la meditación teosófica con la claridad con la que hemos tenido el privilegio de escuchar. Creo que nos ha quedado a todos muy claro. Yo quería hacer una reflexión porque, bueno, es la meditación teosófica, por lo tanto, estamos dentro de la sociedad teosófica y quería plantear 3 preguntas, no para que las respondiéramos en voz alta, pero para que cada uno reflexione un poquito. La primera es, ¿cuál es la razón de la existencia de la sociedad teosófica? ¿Qué importancia le da la sociedad teosófica al concepto de fraternidad? ¿Y cuál es la postura de la sociedad acerca de la libertad de pensamiento? Estas 3 son interdependientes entre sí. Madame Blavatsky le dio un impulso espiritual original a la sociedad y afirmó que su primer objetivo, su principal objetivo, era el de provocar un cambio de conciencia en cada una de las personas. Ese cambio de conciencia debe producirse en cada individuo. Nadie puede producir un cambio de conciencia en otro. Tiene que venir de dentro, antes de que se pueda hacer ninguna contribución al mundo por nuestra parte. Así que este es uno de nuestros cometidos, cambiar nuestra conciencia. La sociedad teosófica se formó para ayudar a los seres humanos, mostrándoles que algo como la teosofía existe y así ayudarlos a que se acerquen a ella por el estudio y por la asimilación de las verdades eternas. Esto es una cita de la clave de la teosofía. Pero todos tendemos a perder de vista esto, ¿no? Se formó para ayudar a los seres humanos
mostrándoles algo como la teosofía y así ayudarlos a acercarse a ella por el estudio y la asimilación de sus verdades eternas. Creo que es importante esto. Tendemos a pensar, cuando miramos al mundo tal como está hoy, Dios mío, qué caos, que no sé qué, tendemos a pensar que la sociedad teosófica es muy teórica, es muy idealista y que debería tener un papel activista y tomar parte en las ayudas para reformar este mundo tan enfermo en el que vivimos. Pero emprender reformas antes de haber comprendido los principios más profundos subyacentes, esas verdades eternas de las que Madame Blavatsky hablaba, es poner énfasis en horizontes limitados. Quiero leerles una cita de Sri Ram, que fue uno de los presidentes internacionales anteriores, que fue padre de Radha Burnier, nuestra presidenta anterior, que dijo una vez: nosotros no buscamos unas cuantas reformas superficiales. Lo que pretendemos provocar es una revolución radical en los corazones y en las mentes de las personas, para que a partir de esa revolución pueda haber toda clase de posibilidades maravillosas. Y aquí cada uno cabría preguntarse a sí mismo: ¿en qué punto de esa revolución estoy yo? ¿Tengo que empezar? ¿Estoy a mitad? ¿Voy avanzando? La teosofía nos da una nueva visión y cuando se estudia profundamente nos inspira una compasión más profunda hacia toda la vida. No se trata tanto de acciones determinadas como de esa transformación interna que hace nacer en cada uno de nosotros nuestro propio diseño de nuestra propia vida. Se ha dicho que el trabajo principal de un teósofo es ayudar a establecer en el mundo un nuevo concepto de vida, basado en el reconocimiento de la profunda y fundamental unidad de toda la existencia. Y por ello la fraternidad debe llegar a ser una experiencia vivida para cada individuo. Una experiencia viva para cada individuo. Por lo tanto, el énfasis que da la sociedad, que la sociedad le da al ideal de fraternidad, es un énfasis universal. Para que una fraternidad mundial se forme alguna vez, debe existir primero en las mentes y en los corazones. Los miembros de la sociedad teosófica tenemos una responsabilidad especial al respecto. Los tres objetivos en su conjunto muestran el camino hacia un desarrollo más amplio de la historia cultural de la humanidad y especialmente su primer objetivo. En ese primer objetivo vemos una fraternidad enfocada allí donde las diferencias no se borran, sino que se armonizan. Ese es de verdad el esfuerzo más intensamente práctico que se puede lograr, porque una fraternidad así es la solución última para los males sociales y económicos del mundo. Quiero terminar con una frase no, es un pequeño fragmento de la carta de Mahachohan, de la segunda carta de Mahachohan, no te rías, ella está en el grupo de estudio en el que los taladro cada semana con la misma frase. Me parece tan importante no perder de vista estas palabras y ojalá que queden grabadas dentro de vuestros corazones para que las podáis ir repitiendo y recordando a lo largo de toda vuestra vida. Dice: al trabajo, hermanos de la luz, en medio de las tinieblas, que es vuestra misión y la nuestra disipar. No podéis en verdad ser estudiantes de la sabiduría divina si no estáis en el servicio activo de la vida divina. En todas partes donde hay malestar, sufrimiento o ignorancia, donde quiera que exista la disputa, la injusticia, la tiranía, la opresión o la crueldad, debemos ver a los miembros sinceros de nuestra sociedad,
los que estudian las verdades de la teosofía y las ponen en práctica para conducir al mundo desde las tinieblas a la luz, desde la muerte a la inmortalidad, desde lo irreal a lo real. Benditos son en verdad esos mensajeros de paz, y ellos verán a Dios. Y con estas palabras declaro clausurada la Escuela de Verano. Especialmente desde el punto de vista de la percepción, cómo lo hace el ser superior, como una persona iluminada que tiene la conciencia del ser superior actuando a través del cerebro, se relaciona. Yo, del modo en que lo trabajo, hay 3 adquisiciones que las vamos a ir viendo y hay 5 privaciones. La idea de adquisiciones es actitudes que tenemos que cultivar. Las privaciones son actitudes que tenemos que dejar de lado, ya las vamos a ir viendo. Pero me parece que la primera adquisición está conectada con la primera privación, la segunda adquisición con la segunda privación, y la tercera tiene que ver con las últimas 3 privaciones. Vamos a ir viéndolas en ese orden a ver si les parece que tiene sentido. Entonces el comienzo de este ejercicio, que más que un diagrama es una práctica más completa que simplemente meditación, pero el primer ejercicio es lo que practicamos en la primera reunión. Ella dice: primero concibe la unidad por expansión en el espacio e infinita en el tiempo, ya sea con o sin autoidentificación. Nosotros hicimos este ejercicio de expansión en el espacio. También, como expliqué, se puede hacer expansión en el tiempo. Se puede hacer desde un punto de vista más personal, con autoidentificación, o más impersonal, como expliqué el primer día. Ahora, la idea de esto es generar una conciencia de universalidad. Y ella dice: una vez hecho esto, medita lógica y consistentemente sobre esto, sobre la unidad, en referencia a los estados de conciencia. Algunas personas interpretan que esta parte es una meditación con respecto a los estados de conciencia, por ejemplo, los 4 estados de conciencia en hinduismo, Jagrat, o el estado de conciencia de vigilia, Swapna, el estado de conciencia de sueño, Sushupti, el estado para aquellos que esperaban tener una charla de conclusión tranquila, y algunas personas me pidieron si podía hablar del diagrama de meditación, así que bueno, vamos a hablar de eso. Yo di una clase sobre el diagrama de meditación en Crotona y llevó 8 días, así que acá lo tenemos que hacer en 1 horita, pero al menos podemos ver el esquema general y qué es lo que Blavatsky parece que está intentando hacer. Digo parece porque todo lo que tenemos son estas palabras. Este diagrama fue encontrado entre los papeles de un estudiante cercano de Blavatsky. Ella no lo publicó, no lo enseñó en grupo, se ve que fue en una conversación privada y que esta persona le debe haber preguntado y Blavatsky le dio este diagrama. Así que no tenemos ninguna información más que lo que hay escrito aquí. Pero con el estudio y la práctica, algunas cosas se pueden empezar a ver de qué puede ser que ella se haya estado refiriendo con esto. Vamos a ver primero la parte general. Hay tres etapas o 3 aspectos de este diagrama. Las primeras 2 oraciones hablan un poco de una meditación sentados, de una meditación formal, digamos. Y después las otras 2 que ven aquí, adquisiciones y privaciones, son actitudes para tener en cuenta en la vida diaria. Entonces la idea con la meditación formal al comienzo es
generar cierto estado de conciencia, y las adquisiciones y privaciones son actitudes que tenemos que observar durante la vida. La idea de este diagrama de meditación es tratar de percibir el mundo como lo percibe el ser superior. Entonces es un esfuerzo para relacionarnos. Historia de estos monjes zen que discutían el elefante, no, las cosas, el mundo es real, el mundo es irreal, es toda una proyección de la mente, y un elefante venía corriendo, el que decía que el mundo era real saltó al costado, el otro no saltó y el elefante lo pasó por arriba. Entonces, el cuerpo es tan real o irreal como el elefante. Desde una perspectiva superior, ni el elefante ni el cuerpo son reales. Desde la perspectiva del plano físico, los dos son relativamente reales. Cuando decimos rechazo constante a pensar en la realidad de estas actitudes, estamos diciendo que desde un punto de vista metafísico, estas cosas no son reales. Esto es algo que le sucede a nuestro cuerpo, algo que le sucede a nuestra psiquis, a nuestra mente, pero no algo que le sucede al aspecto real de nosotros, como lo vamos a ver, a ese ser superior. Entonces, después hay algunas notas que las vamos a ver más tarde. Entonces veamos la primera adquisición. La idea es que nuestro estado normal de conciencia debe ser moldeado por una presencia perpetua en la imaginación, como estando en todo el espacio y el tiempo. Esta es una exteriorización de la meditación en la unidad, pero ahora aplicada a la vida diaria. La idea es tratar de retener en el trasfondo de nuestra conciencia esta idea de que estamos en todo el espacio y el tiempo. Por supuesto, como cuerpos no estamos en todo el espacio y el tiempo, estamos aquí y no en otro lugar. Como mentes también, estamos aquí y ahora, no en otro lugar. Pero recuerden que esto es cómo el ser interno percibe todo, el universo, etc. Nuestra personalidad percibe lo puntual. El ser interno percibe la unidad, lo universal. Entonces, por supuesto que en la vida diaria cotidiana es difícil mantener esto todo el tiempo, la conciencia de sueño profundo, cuando no hay contenidos de conciencia, y Turiya, que es el cuarto estado, un estado más de percepción de la verdad, digamos. Yo no sé si eso es lo que ella se refirió, porque la idea que ella dice es meditar sobre la unidad en referencia a los estados de conciencia. Sí, uno puede hacer una meditación intelectual. Bueno, Turiya es un estado donde la unidad está evidente, los otros no tanto, pero no sé a dónde lleva esa meditación, no me pareció mucho. Para mí, algo más interesante es meditar sobre nuestros estados de conciencia normales desde el trasfondo de la unidad, desde el trasfondo de la infinitud. Entonces, si tenemos una preocupación en la vida, por ejemplo, ¿cómo percibimos esa situación desde el trasfondo de lo eterno, de la unidad? Entonces, por ejemplo, si hay algo sobre lo que queremos meditar, primero comenzamos, tal vez no de un modo tan detallado como lo hicimos, pero tratamos de poner nuestra mente en este estado, contemplando la unidad, contemplando la infinitud, contemplando lo que es eterno y inmutable, y desde esa comprensión empezamos a examinar nuestra vida, nuestros estados de conciencia normales. Y eso tiene un efecto mucho más visible. Es muy interesante cómo todo se relativiza y se ve un cierto orden cuando miramos a nuestra vida, no desde el punto de vista personal, que normalmente hacemos, sino desde el punto de vista de lo eterno. Entonces esto me parece muy interesante. Uno puede meditar, elegir distintos aspectos de nuestro carácter, de nuestra vida, de diversas situaciones, y meditar durante toda la semana sobre uno de ellos, primero poniendo la mente en lo universal y desde allí mirar
cómo se ve desde esa perspectiva. Saben esta historia del Buda, de una mujer, se había muerto su hijo, fue a pedirle al Buda si lo podía traer a la vida, y el Buda le dijo, antes de hacer nada, ve por todo el pueblo y traen una semilla de mostaza o lo que tengan allí, en una casa que la muerte no haya golpeado su puerta. Y ella fue por todo el pueblo y no encontró ninguna casa. En India recuerden que la gente vive con sus padres y sus abuelos. Tradicionalmente, especialmente el hijo, se queda en la casa de los padres. Entonces en todas las casas alguien había muerto. Y ella volvió al Buda y el Buda le dijo, bueno, ¿hiciste lo que te pedí? Sí, le dice ella, y le dice, ¿ahora qué quieres que hagamos? Y ella le dice, bueno, habiendo comprendido la universalidad del problema de la muerte, ahora puedo relacionarme con mi problema de un modo completamente distinto. Entonces, es parte de que el mero hecho de percibir algo desde esta perspectiva resuelve los conflictos psicológicos sobre eso. Puede no resolver una situación, pero nos ayuda a resolver la resistencia psicológica, los aspectos que oscurecen nuestra percepción, digamos. Entonces, esa es la primera parte del diagrama. Esa es una meditación, supongamos en la mañana, antes de introducirnos en el mundo. En la próxima línea ella dice, luego, los estados normales de nuestra conciencia deben ser moldeados por las siguientes adquisiciones. Entonces, los estados normales de nuestra conciencia deben ser moldeados por esto. Esta es una parte, antes de ir específicamente en las adquisiciones, vean en la otra hoja las privaciones. De nuevo, se aplica la primera línea que leímos. Luego, los estados normales de nuestra conciencia deben ser moldeados por un rechazo constante a pensar en la realidad de ciertas cosas. Entonces, es un rechazo constante a pensar en la realidad de algo. No un rechazo de ese algo. Es un rechazo a considerar ese algo como real desde un punto de vista metafísico. El elefante viene corriendo hacia ti, es real, desde un punto de vista empírico. Está esta